Bienvenido nuevamente a esta serie de reflexiones que comenzaron sobre la historia universal, a la que le dedicamos varias intervenciones, cerca de 30. Posteriormente, pensando en que esa historia o esa visión o ese análisis cuyo objetivo es nutrir o aportar a las conversaciones que se sostienen frecuentemente sobre este desgaste de los sistemas políticos universales que no resuelven problemas, los agravan, ¿sí? Y sin embargo el poder lo siguen manteniendo las mismas personas de siempre, o por lo menos con características mentales iguales, que ese es el planteamiento que hemos expuesto aquí. No es las ideas, no es las ideologías, son las mentalidades que caracterizan a las personas que dirigen a las naciones y hemos puesto la fecha desde el nacimiento de la agricultura cuando surgen las aldeas, las naciones. De esa conversación o de esos planteamientos ha surgido la, la propuesta de transformar la historia y el primer punto lo dedicamos a la educación. Ahí sobre eso hicimos unas reflexiones. Ahora estamos reflexionando sobre el trabajo, considerando que fue desde que el cerebro digamos, de los homínidos de hace 6 millones de años comenzó a evolucionar y ese cerebro se vuelve creador o dominantemente creador, surge el Homo habilis hace 2,5 millones de años o 25.000 siglos, crea las herramientas y surge el trabajo. La última evolución o pensando en que debe haber más, pero digamos la última que conocemos es a la cual pertenecemos nosotros, el Homo sapiens, hace 200.000 años, esos son 2.000 siglos, apenas de los 25.000 siglos que lleva el trabajo creado. El Homo sapiens, ya su cerebro más equilibrado entre la razón y la creatividad, ese equilibrio se logra muy hacia el paleolítico superior, es decir, entre el año hace 45.000 años y 15.000 años, en ese periodo es cuando ya el cerebro comienza a tener ya no un predominio de la creatividad, sino un predominio de la razón, sin que la creatividad desaparezca. Y surge una un cerebro bipolar, nada que ver con la enfermedad bipolar, maníaco-depresiva, es un cerebro de dos polos, uno racional y otro creativo, dominante el racional, especialmente en el día, un tema que no hemos tocado, pero la vida diurna domina la razón. Eso no quiere decir que la creatividad no surja en algunos momentos, y en gran medida alimentada esa mentalidad racional y creativa por la vida emocional, que como dijimos, especialmente nos sirve, o entre otras muchas cosas, especialmente nos sirve para la toma de decisiones. Ese cerebro, que no es único en cuanto a la evolución del Homo sapiens, pero caracterizado por mentalidades muy distintas, las que planteábamos en el matrimonio original del poder político, que terminó llamándose poder político, y dijimos que es una línea de evolución, y los propietaristas que terminaron llamándose poder económico. Bien. La pasada intervención señalé o planteé la pregunta de qué sucedió para que el trabajo
inicialmente del Homo habilis, posteriormente hasta llegar al Homo sapiens, toda esa línea de evoluciones, el trabajo que es el que, como dijimos, se convirtió en una fuerza evolutiva, puesto que el mismo trabajo ejerce presión evolutiva en el cerebro y es una fuerza adaptativa al medio. ¿Por qué? Planteé la pregunta. Una vez surgen las naciones, las aldeas, con la agricultura y muy especialmente con la escritura, que es cuando ya conocemos lo, la versión de la historia de las clases dirigentes, ¿por qué de una manera tan natural se degrada el trabajo? Pero por encima de degradar al trabajo, se degradó al trabajador a una condición de esclavo. Es una incógnita, por lo menos para mí que he estudiado este tema del trabajo, el valor del trabajo, no solo desde el punto de vista evolutivo y de la evolución del ser humano, sino desde el nacimiento de la seguridad social, al, 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 a lo cual estuve vinculado muchos años, al sistema de seguridad social, especialmente en el sector salud. ¿Por qué, siendo el trabajador, llamémosle como le queramos llamar, no pensemos en el nombre, pensemos en que había una cantidad de personas, desde la agricultura hasta el nacimiento de la escritura hace 5.000 años, que salían a cazar, tejían la ropa, hacían casas, caminos, en fin, aumentaban la producción con el trabajo, aumentaban la cantidad de productos que el trabajo hace posibles o que pone a disposición de las sociedades. ¿Por qué esas personas, una vez se establecen las sociedades, sus líderes los degradan, los ponen en una situación de esclavitud, que el nombre no importaría mucho si no fuera por las condiciones en las que viven? Piensen que la esclavitud es un término que puede ser incluso neutral. No significa gran cosa si usted lo separa de las condiciones de vida del esclavo. Y aquí viene un aspecto también muy llamativo. Yo pienso que el nacimiento de la agricultura se da no solamente por el hecho de crear aldeas, posiblemente, y me surge a mí la duda, que más bien fue un efecto y no una causa. Es decir, la agricultura, pienso a veces que pudo haber sido un efecto casual, casual de que alguien sembró algo y apareció un producto e inmediatamente le comunicó a sus compañeros de tribu, de aldea, y dijeron, vamos a seguir haciendo esto. Un efecto de eso, pienso yo, que fue la creación de las aldeas, de las sociedades. Pero pienso también que el impulso a la propiedad privada, que lo compartimos con, por lo menos lo sabemos con muchísimos mamíferos que demarcan su territorio. Usted lo puede observar en cualquier programa de esos de animales que muestran cómo los leones, por ejemplo, demarcan su territorio. En eso compartimos con ellos. Es posible que no seamos la única, no somos los únicos seres vivos que demarcamos el territorio, posiblemente sean todos los seres vivos. Habría que investigar un poquito más a los conocedores de este tema. Pero la propiedad privada es una forma de demarcar el territorio. Surge entonces esta cuestión. Si hay ese impulso por demarcar un territorio y al mismo tiempo nace la agricultura,
y digo al mismo tiempo, hablamos de miles de años muchas veces, ¿no? O centenares de miles de años de pronto. Pero el asunto es que dentro de esa demarcación del territorio, en la especie del Homo sapiens o en la especie humana, incluye el proprietarista de ese territorio que él demarca y considera suyo y del líder que él establece las leyes. Esos dos consideran al trabajador como parte de su propiedad privada. Esa es la esencia de la esclavitud. La esclavitud, como lo dijimos en algunas intervenciones ya hace bastante, no es solamente que la persona no tenga libertad, no, es que esa persona es propiedad de otro que posee la tierra. Y como es propiedad, lo cuida. Hay veces, hay personas que piensan que al esclavo no lo cuidan. Claro que lo cuidan, como hemos señalado, porque hay que cuidar algo que es mío. Las, en esa transformación, lo que pasa es que las palabras las usamos de marcación del territorio con los animales y en el ser humano lo hablamos de propiedad privada, pero es lo mismo, es lo mismo, es cuestión de, se usan palabras como si casi siempre queremos separarnos del resto de los animales. Yo pienso que es lo mismo. La pregunta crucial, me parece a mí, es ¿por qué quienes dijeron esta tierra es mía, este pedazo de tierra es mía, esto que se cultiva y se cosecha aquí es mío y yo le doy una parte de lo que produzco al que manda, al líder de la aldea y a los religiosos de la aldea también les doy algo de tierra y algunos beneficios? ¿Por qué a ellos les da, al que manda, a los religiosos, y por qué no solamente no les da a los que trabajan, sino que los esclaviza y los adhiere a esa propiedad privada, los incorpora a su propiedad privada? Ese es un asunto supremamente grave cuando pensamos que la evolución del ser humano iba en una dirección de justicia, iba en una dirección de creación de equidad, de muy buen trato al trabajador, a la persona que logra y que con su trabajo y las horas que dedica a hacer lo que debe hacer o los oficios, contribuye a la comodidad de las sociedades. Luego, fíjese usted que el trabajo siguió su curso, por supuesto, porque es una actividad humana, casi natural, diríamos, desde el Homo habilis, pero la persona que trabaja, que hoy llamamos trabajador, pasa a ser parte de la propiedad privada de quien tiene tierras inicialmente, luego la esclavitud duró hasta hace, digamos, alarguémoslo un poquito, hasta hace 2 siglos. Es decir, desde hace 15.000 años, cuando surge la agricultura, o 12.000 años, es decir, hace 120 siglos, solo hasta hace 2 siglos máximo, estirándolo, ese trabajador, de haber sido el protagonista de la evolución y de la adaptación desde hacía 2,5 millones de años, ese trabajador pasa a ser parte de la propiedad privada de quien se apodera de las tierras y del dominio de las personas, y solo cambia, en mi concepto un poco, ya lo veremos más adelante, cambia un poco apenas hace 2 siglos, porque le pareció muy natural a los líderes de esas organizaciones, los propietaristas y los líderes, llamémoslos religiosos y políticos, que esas personas que trabajaban hacían algo no tan noble, aun cuando en la hipocresía sí le dicen públicamente que es algo maravilloso, pero en esencia lo convirtieron fue en esclavo. Continuaremos sobre este punto
tan, tan importante. Muchas gracias.